Hola, ¿cómo les va? Continuamos con el estudio en el libro de Génesis. Habíamos dejado en ese concepto que entre Génesis capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, algunos dicen que hay un tiempo, que algo sucede entre esos versículos. ¿Por qué? Porque empieza hablando acerca de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, uno de ellos es Scofield, que indica en sus notas de su Biblia anotada, él va a decir que hay un tiempo, algunos lo llaman teoría de la brecha, hay una brecha de tiempo, y algunos aún dicen que en ese tiempo sucedieron algunas cosas, pero realmente cuando dice la tierra estaba desordenada y vacía, Dios crea. En el principio Dios crea los cielos y la tierra y luego le tiene que dar forma. Esa es la idea. No tenía forma. Ahora, tiene validez, no estoy diciendo que no tiene validez el pensar que hay una distancia entre Génesis 1 y 2. En lo personal, no creo que exista una brecha de tiempo. En el relato bíblico hay, obviamente el versículo 2 empieza, y los que saben hebreo hablan de una continuidad cuando dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Había que darle forma, había que poner orden, había que ordenar. Después vamos a ver lo que van pasando en los siguientes días. Cuando uno ve esa palabra creó, en el hebreo la palabra es la palabra bará, poner en existencia de la nada. Es como si yo en este momento hiciera así y sale un celular y les muestro, miren, acá está el iPhone número, no sé, Y, por no poner un número. Y cuando ustedes ven ese teléfono dicen, ¿cómo hizo ese teléfono? Bueno, lo puso en existencia a la nada. ¿Es posible para el hombre? No, pero para Dios sí, porque Dios hace lo imposible. Entonces esa palabra, por otro lado, creó, ese verbo, solo es usado para Dios, cuando el sujeto es Dios. Esa acción solo la lleva a cabo Dios. Ahora, cuando uno empieza a ver teorías acerca de la creación, básicamente uno puede llegar a encontrar 8 teorías que hablan acerca de justificar el relato bíblico de la creación y tratar de conciliar con la religión o con la ciencia o con la filosofía o con las creencias lo que el texto bíblico dice respecto a lo que la creencia o la contextualización de la idea de la persona lo quiere llevar. Por eso surge la teoría de la creación literal de 6 días. ¿Qué es lo que nosotros creemos? ¿Dónde está sustentado? Y está sustentado en una hermenéutica que tiene que ver con una interpretación de la Biblia en forma gramático, histórico, literal. Entonces, cuando uno va a la parte gramatical, a la parte literal y a la parte histórica, entiende que está hablando de 6 días literales, días de 24 horas. Después vamos a hablar un poquito de esa palabra día. Y cuando uno ve cómo fue creado, lo único que estamos haciendo acá se le llama teoría de la creación literal de los 6 días, pero lo único que hacemos es interpretar el texto bíblico y interpretarlo de esa manera, no alegorizarlo ni espiritualizarlo. Cuando uno trata de espiritualizar, algunos tienen ese método de interpretación que espiritualizan o alegorizan. Lo que sí les quiero decir es lo siguiente: cuando uno usa el método gramático, histórico, literal, cuando hay una alegoría en la Biblia, como lo interpreta en forma gramática y literal, lo va a interpretar como una alegoría. El problema cuando uno quiere alegorizar algo que no es una alegoría. Ahí está el inconveniente. Pero volviendo a las teorías, está la teoría del día, lo llaman así, día érase, donde dicen que no son días literales de 24 horas, sino que son días que lo llama día, pero en realidad
es mucho más, hay una longitud de tiempo. Está la teoría de la brecha, que ya la mencionamos, una separación entre Génesis 1, versículo 1 y 2. Está la teoría del marco, donde esa teoría realmente no usa un cronograma literal y dice que es una explicación el Génesis como para entender cómo fue creado, una explicación para que el hombre pueda entender, pero no necesariamente sucedió de esa manera. Está la teoría de la creación progresiva que trata de conciliar con la evolución teísta. Está la teoría de la creación funcional. John Walton propone esta teoría que describe aquí la asignación de funciones y roles dentro del cosmos que ya existía. O sea, no está hablando de que fue algo creado, como dice acá, sino algo que ya existía y solo se le pone orden. Está la teoría de la creación de la perspectiva del Antiguo Oriente y el énfasis y el propósito de esta teoría es en los detalles científicos o cronológicos, y ahí empiezan a, de alguna manera, a hacer una interpretación que encaje con la cultura oriental y que la Biblia no contradiga lo que ellos piensan culturalmente. Está la teoría de la creación evolutiva o evolución teísta, donde hablan de que Dios realmente puso un principio de existencia, pero luego fue todo por proceso de evolución. Bueno, la Biblia no habla de eso, y lo que la Biblia nos va a decir, y en la interpretación gramático, histórico, literal, es que hubo 6 días en los cuales Dios creó la tierra, al séptimo reposó. Vamos a ir a esa palabra día, porque ¿cuánto duran los días de la creación? Ese sería una pregunta, porque una sola rotación de la Tierra sobre su propio eje se da, si uno va a redondear números, en 24 horas. Sé que científicamente hay un poquito más de tiempo, que lo que hace que a lo largo de 3 años se genere casi 24 horas de diferencia. Por eso que existe el año bisiesto, ¿no? Se le agrega un día más al mes de febrero, y hay años que tenemos un febrero con el día 29, ese es el año bisiesto, pero poniendo un número redondo de 24 horas, sabemos que esa es la rotación de la Tierra en un día, y la palabra que se usa es la palabra hebrea yom, Y-O-M, y realmente el significado de esa palabra es calor del día, porque así ellos lo medían, como es la tarde, la mañana, el día y luego la noche. Cuando uno analiza y piensa en 24 horas, ¿es posible hacer lo que describe aquí la Biblia? No, para el hombre es imposible, pero ya hablamos que la creación es instantánea, sobrenatural, entonces no hay inconveniente en eso, pero sí quiero decirles acerca de que ese día, si lo voy a interpretar en una forma literal, está hablando de 24 horas. Después vamos a volver un poquito más sobre ese tema. Ahora, algo muy importante, pensando en el libro de Génesis. ¿Es una narrativa histórica o una poesía hebrea? Y realmente los que espiritualizan o alegorizan la interpretación del Génesis van a decir que está escrito en modo de poesía y que no es una narración histórica. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Bien, la diferencia está en los verbos que se usan en el original en hebreo. Los que saben hebreo pueden identificar una poesía o una alegoría en el uso de los verbos respecto a una narración histórica. Entonces, cuando uno ve el uso de los verbos, aquí en el Génesis, puede enfatizar que esto es una narración histórica, cuenta la verdad de lo que sucedió. Ese es el concepto de una narración histórica. Hay un hombre, un erudito hebreo, que se llama Steve Boyd,
el doctor Steve Boyle. Así que este hombre hizo todo un análisis verbal y encuentra la probabilidad de que Génesis 1:1 hasta el 2:3 sea narrativo y no poesía. Y en ese análisis que hace de los verbos, calculando la probabilidad, él llega a que la probabilidad de que sea narrativa es 0,99997. O sea, 1 y probabilidad de 1 es que no hay dudas que es narrativa. Cuando uno consulta con expertos en gramática hebrea, lo que van a poner énfasis sobre todo es en los verbos conjugados en pasado, llamados perfectos, y cómo son los verbos que se usan, y verdaderamente la conclusión que llegan es que Génesis capítulo 1 al capítulo 50 está hablando de narrativa histórica. Claro, a partir del capítulo 12 no hay muchas dudas porque empieza a hablar de hombres, de situaciones geográficas, y no nos queda tanta duda de que sea narrativa histórica, pero para los eruditos necesitan justificar. Por eso, por ejemplo, lo que les mencionaba de la probabilidad que este doctor Stephen Joel hace de que sea 1, porque es un relato, pero ese relato es el relato verdadero de lo que sucedió. Sí, es el relato verdadero porque es una narración histórica. Hablemos un poquito del uso de la palabra día, que les dije que iba a volver sobre eso. Cuando uno quiere comparar esa palabra día, el mejor pasaje para compararla es Números capítulo 7, porque ambos son cuentas estructuradas, habla de cantidades y habla de tribus. El número 7 va a hablar de 12 días consecutivos numerados y es muy interesante porque pueden ir al texto después del número 7, pero fíjense que dice: y el que ofreció su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. El segundo día ofreció Natanael, hijo de Suar, príncipe de Isacat. El tercer día, el 12º día. Y entonces el uso de esa palabra, yom, el día, el número, describe días de 24 horas. Cuando uno ve los números, cómo Génesis cita el número 2, día 3, día 4, día 5, dice, por ejemplo, en el día 2, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Pero cuando habla en Génesis 3, 4 y 5 del primer día, dice, y fue la tarde y la mañana un día. No habla del primer día, dice un día. Ahora, eso ustedes dirán, bueno, ¿qué tan importante es que no diga del primer día y que diga un día? Cuando algo no existe, primero tenés que definirlo para luego poder volver a usarlo. Y hasta antes de esto, hasta antes de Génesis capítulo 1, versículo 3 al 5, el día no existía. Dios lo crea. Y al crearlo, Dios lo tiene que definir. Por eso no dice del primer día, sino dice, y fue la tarde y la mañana un día. Ese es el primer día de todos. Es el día que nunca existió, pero a partir de este momento empieza a existir. Por eso cuando menciona el segundo día, va a decir el versículo 8, y fue la tarde y la mañana el día segundo. El primero ni lo menciona porque lo está definiendo. Y a partir de ahí empieza a mencionar segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta el sexto. Es muy importante eso de el concepto de la definición
de la palabra día. Ahora, cuando uno empieza a ver cómo Dios va creando, en los primeros 3 días uno puede observar que son para formar la luz, día 1, del versículo 2 al 5, lo pueden leer cuando dice, sea la luz. Dios dijo y sucedió, sea la luz. Luego el segundo día separa el cielo y las aguas, el día 2, eso está del versículo 6 al 8, y luego separa la tierra y las aguas, y eso está del versículo 9 al 13. Entonces los 3 primeros días Dios empieza a acomodar cómo va a ser el funcionamiento de la creación. Los 3 días siguientes son para empezar a llenar de alguna manera esos dominios, ¿no? Por eso la luz se llena con la colocación del sol, la luz, la luna y las estrellas para marcar los tiempos y las estaciones. Eso está del versículo 14 al 19, si ustedes lo leen. Dice el versículo 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, y llamó a la lumbrera mayor sol y a la lumbrera menor, que sería la luna, ¿no? Dios dice en el versículo 18, para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y fue la tarde y la mañana el día 4. Cuando uno observa el siguiente, cómo Dios va a poner en el día 5 las aves y los peces. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelan sobre la tierra. Voy a hacer un paréntesis acá. Los peces no evolucionaron a partir de los reptiles. Dios crea los peces. Entonces van a ser los seres vivientes que producen las aguas, las aves que van a volar sobre la tierra, en la expansión de los cielos. Y dice que Dios creó grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Hay referencias en Job, que es un libro, digamos así, contemporáneo, el libro de Job, al tiempo de Abraham. Hay referencias que hacen acerca de animales grandes, el leviatán y monstruos que podía haber en ese tiempo. Versículo 22, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. El concepto de fructificar y multiplicaos para las aves, para los peces, los animales que iban a ser creados, los seres vivientes que iban a estar en el agua. Lo mismo va a suceder luego con la tierra en el día 6. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, e hizo animales de la tierra según su género y ganado según su género, y todo animal que se arrastraba sobre la tierra según su especie. Entonces dijo Dios, versículo 26, y digamos así, es el punto cúlmine de la creación. Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Quiero observar algunas cosas de ese versículo 26. Dice, hagamos, primer persona del plural. O sea que está hablando que hay más de uno. Pero dice, entonces dijo Dios. Él dijo, segunda persona de singular. Entonces dijo Dios. Dios, que es un solo Dios, dijo, hagamos las 3 personas. Por eso es tan importante ese concepto de Dios, Elohim, con terminación en plural, aunque se conjuga en singular, segunda persona del singular, hablando de hagamos al hombre. Ahí estaba la Trinidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pensar que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios es pensar que lo hizo con un intelecto, con emociones y con voluntad. Ese es el concepto de a imagen de Dios. El hombre tiene emociones,
el hombre tiene intelecto, el hombre tiene voluntad, hombre y mujer. Génesis capítulo 1 termina el día 6 diciendo, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Cuando ustedes leen el capítulo 1 van a ver que Dios dice, y era bueno, y era bueno. Varias veces después de los días que va creando dice, y vio Dios que era bueno. Pero acá cuando crea al hombre, cuando ya está terminando la creación, dice, Dios vio que era bueno en gran manera. Ya estaba completa la creación. Cuando volvamos en el próximo video, vamos a comenzar con Génesis capítulo 2.